muy bien el práctico número 2, que es una deuda que teníamos, porque después no lo hemos podido desarrollar, ¿sí? Que corresponde a este sistema de preguntas. Vamos a empezar que el elemento químico, obviamente, que es la unidad básica que compone la materia. Los elementos químicos no pueden subdividirse en subelementos, ¿sí? Así que son puros por excelencia, ¿sí? Y dentro de los elementos químicos nosotros incluimos claramente a los isótopos. También sabemos que estos elementos químicos van a estar formados luego por átomos, ¿sí? Y en esa situación sabemos que los átomos van a estar constituidos de alguna manera por diferentes capas que abarcan electrones, protones y neutrones. Sabemos también que los elementos químicos pueden encontrarse en diferentes estados, sólidos, líquidos y gaseosos, como habíamos nombrado anteriormente, la parte líquida como es la sangre, la parte sólida como se encontraban los huesos, los dientes, y la parte gaseosa, los gases pulmonares. Con respecto a los elementos químicos que componen el organismo, ¿sí? Sabemos que tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno como elementos importantes, calcio, fósforo en la regulación, como el potasio, el sodio, el cloro y el magnesio en el medio interno, ¿sí? Así que de ahí su importancia con respecto a sus funciones. Sabemos que los electrolitos son de alguna forma aquellas sustancias que presentan cargas, ¿sí? Al paso de la corriente eléctrica. Y tenemos diferentes tipos de electrolitos dentro del cuerpo humano, ¿sí? Entre los cuales podemos destacar el hidrógeno, el sodio y el potasio, ¿sí? Sobre todo el sodio y el potasio, que me generan una adecuada función en el medio interno de un lado y del otro de la membrana plasmática. Tenemos diferentes concentraciones en el equivalente, ¿sí? Tanto fuera de la célula como dentro de la célula, y esas concentraciones deben mantenerse estables, ¿sí? Lo que se llama homeostasis, justamente para el adecuado funcionamiento del medio interno. En casos, ¿sí?, de que esos diferentes electrolíticos no se encuentren sus valores, ¿sí?, fisiológicos, se producen alteraciones, tanto en exceso como en deficiencia, que pueden llevar a diferentes enfermedades, ¿sí?, en disfunción tisular. Muy bien, sabemos que los isótopos de alguna manera son similares a los átomos, que tienen diferente su cantidad de neutrones, y de alguna forma eso es que lo diferencia con respecto a su número másico, pero presentan las mismas propiedades con respecto a los átomos originales. Así que cuando hablamos de isótopos, estamos hablando de aquellos elementos que solamente difieren en sus neutrones y por ende en su número másico. Tenemos algunos isótopos, ¿sí?, en el cuerpo, de singular importancia, que son utilizados por la ciencia para determinar las antigüedades de las regiones óseas, de las rocas, ¿sí?, y del componente atmosférico, como son el tritio, el carbono 14, ¿sí?, el uranio, potasio y plomo, que son diferentes elementos. Nosotros podemos emitir radiaciones, ¿sí?, que son leves y que son compatibles con la vida, y que eso determina que esto no altere el funcionamiento celular. Los iones dijimos anteriormente que son aquellos átomos que pueden ganar o ceder electrones, ¿sí?, que quedan con carga positiva cuando ceden, ya que pierden una carga negativa con respecto a los electrones, y quedan con cargas negativas cuando aceptan los electrones, a diferencia de lo que pasa con los radicales libres, ¿sí?, que son átomos que de alguna manera tienen en su última capa un electrón no apareado. Eso determina una cierta inestabilidad, como pasa con el superóxido, ¿sí?, y esa inestabilidad muchas veces perjudica el funcionamiento, ¿sí?, de las estructuras celulares. Sabemos que los átomos son la parte mínima constitutiva de los elementos químicos, ¿sí?, que pueden estar compartiendo sus electrones, ¿sí?, o cediendo o ganando electrones de acuerdo al tipo de unión, y que las moléculas, ¿sí?, no es otra cosa que la unión entre átomos, ¿sí?, que pueden estar formados por el mismo grupo de átomos o por diferentes átomos. La estructura anatómica hace que nosotros podamos ver de alguna forma partículas menores dentro de los átomos, ¿sí?, que están determinadas en diferentes capas, que son los protones, ¿sí?, que
tienen carga positiva, los neutrones mejor dicho, carecen de carga, y los electrones son los diferentes elementos que se distribuyen, ¿sí?, en diferentes capas y que representan la constitución o estructura del átomo. Sabemos que las moléculas van a presentar uniones, ¿sí?, y esas uniones le van a dar cierta estabilidad y configuración a las estructuras que las forman. Los enlaces iónicos habíamos dicho que había una transferencia, o sea, había un electrón, había un átomo que ganaba y otro átomo que perdía, y eso determinaba la unión, ¿sí?, o enlace iónico. Los enlazes covalentes tenemos en el cual se comparten uno o más electrones, ¿sí?, y eso es uno de los mecanismos que se utiliza cuando hablamos de enlace covalente simple. Hablamos de compartir un par de electrones. Cuando hablamos dobles, ¿sí?, dos pares de electrones. Triple, tres pares de electrones, ¿sí? En el caso, tenemos también otros tipos de enlaces covalente no polar y polar, a partir del cual, cuando se unen diferentes tipos de átomo y no hay un predominio de carga con respecto de uno a otro, y los dos átomos que se unen comparten la misma intensidad, ¿sí?, de unión, estamos hablando de un enlace covalente de característica no polar. Sin embargo, ¿sí?, cuando hay un predominio de carga de uno o de otro de los enlaces, estamos hablando de un enlace covalente de característica polar, ¿sí? En el caso de los enlaces de hidrógeno y la fuerza de Van der Sar, en sí mismo no son enlaces en el cual se comparten, ¿sí?, moléculas, sino que más bien hay una aproximación, una unión entre moléculas, teniendo en cuenta sus polaridades, ¿sí? Entonces, lo que se hacen es aproximar, ¿sí?, moléculas, ¿sí?, polares con moléculas, ¿sí?, de carga diferente, o en el caso de la fuerza de Van der Sar, que tenemos dipolos, es decir, que en una misma molécula hay un gran predominio, ¿sí?, de una carga positiva en un extremo y de una carga negativa en el otro extremo. Eso determina sí también la aproximación más que la unión de las diferentes cargas, ya que las fuerzas de Van der Sar y los enlaces hidrógenos van a tener singular importancia, sobre todo en los enlaces sí, terciarios y cuaternarios a nivel proteico. Sabemos que hablamos del hierro como un átomo, ¿sí?, del hidrógeno como molécula, ¿sí?, y en este caso obviamente del compuesto amino, ya que está formado por diferentes moléculas. Sabemos que en el caso de una mezcla, ¿sí?, estamos hablando de una composición, ¿sí?, de elementos, en el cual, en el caso de las mezclas, ¿sí?, a diferencia de un compuesto, sabemos que las mezclas se constituyen de alguna forma de diferentes elementos, ¿sí?, o mejor dicho, de que los elementos están formados de alguna manera, ¿sí?, por diferentes tipos de átomos, si se quiere, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de un compuesto, estamos hablando de los elementos que de alguna manera conforman, ¿sí?, un conjunto de átomos, ¿sí?, que pueden presentar, si se quiere, las mismas características, ¿sí? Bueno, tenemos mezclas y sustancias puras, ¿sí? Fíjense que los compuestos forman parte de la sustancia pura, es decir, que de alguna manera están formando uniones entre elementos de la misma característica. Sin embargo, las mezclas, ¿sí?, hacen referencia a la sumatoria de diferentes tipos de elementos. Muy bien. Dentro de las características que presenta el agua, ¿sí?, tenemos la polaridad, el calor específico, ¿sí?, el calor de evaporación y las cohesiones, que son las características más importantes que presenta el agua, ¿sí? Bueno, dentro de las sustancias hidrófobas, hidrófilas, cabe destacar que las sustancias hidrófobas, es decir, que al no presentar cargas, ¿sí?, no pueden interactuar con las polaridades del agua, ¿sí? Tenemos los ácidos grasos.
Y respecto a las hidrófilas, son aquellas que de alguna forma pueden mezclarse y disolverse dentro del agua. Tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio, los hidratos de carbono, e inclusive las proteínas, ¿sí? Y la cohesión y estabilidad térmica del agua, ¿sí? O sea, o sea, ¿por qué serían menores esta cohesión? Bueno, la explicación es de alguna manera un poco simple, ¿sí? Ya que los enlaces hidrógeno, ¿sí? De alguna manera, se van rompiendo a medida que se eleva la temperatura. Entonces, los enlaces hidrógenos, de alguna manera, ¿sí? Son los encargados, ¿sí? De absorber la energía cinética, ¿sí? Que proviene de la temperatura, es decir, digamos, cuando la temperatura sube, los primeros enlaces que tienden a romperse son los enlaces hidrógenos. Eso determina, ¿sí? Que no se altere la cinética molecular del agua, es decir, que las moléculas de hidrógeno y oxígeno que se encuentran constituyendo los enlaces covalentes del agua, ¿sí? No se alteren, ¿eh? Por eso que decimos que el agua tiene un calor específico, ¿sí? Que hace que los puentes de hidrógeno absorban el calor, ¿eh? Y eso minimiza que el agua cambie de temperatura con rapidez. Eso hace a la cohesión de la temperatura en el agua. Muy bien,